Editar una boda es sin duda la parte más lenta de todo el proceso. Puedes filmar una boda completa solo en un día, pero editarla puede tomar días o incluso semanas. Y después de más de 15 años trabajando como cinematógrafo de bodas, puedo decirte que la mayor parte del tiempo no se va en cortar clips, se va en descubrir la historia. Porque una boda no es solo secuencias de imágenes bonitas, es una historia emocional. Y esta historia vive principalmente en el audio, en los votos, en las cartas, en los discursos, en frases que aparecen inesperadamente y que terminan definiendo completamente la narrativa de la pareja. Pero encontrar estos momentos toma tiempo, horas escuchando, horas analizando, horas construyendo la historia. Este es el verdadero trabajo. Pero entonces me hice una pregunta: ¿qué pasaría si existiera una aplicación o una herramienta capaz de escuchar todo este audio por ti, entenderlo, identificarlo y automáticamente elegir los momentos más importantes respetando siempre tu estilo y creatividad? Una herramienta que pudiera ayudarte a descubrir esta historia y ahorrarte días enteros de trabajo. Esta herramienta ya existe y se llama Plotline. Soy Felipe Drobo, cinematógrafo de bodas, y en este video voy a probar Plotline en un flujo de trabajo real. Pero este video es especialmente importante por una razón. Ahora Plotline soporta multilenguajes y esta review completa la voy a hacer en español con una boda real en este idioma. Esto es algo enorme porque durante muchos años este tipo de herramientas han estado enfocadas principalmente en inglés, pero ahora poder trabajar directamente en español abre una puerta completamente nueva, especialmente para cinematógrafos de bodas que trabajan en Latinoamérica, España o en cualquier parte del mundo en donde el español sea el idioma principal. Y quiero ver qué tan bien funciona. Ok, entonces estamos aquí en un proyecto en DaVinci Resolve. Ustedes pueden usar en cualquier software que es aceptado por Plotline, tanto DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Final Cut, todos los que se usan hoy en día, pero en este caso vamos a hacerlo con DaVinci Resolve, que es lo que uso yo. Y aquí tenemos una boda que es una ceremonia que ya está previamente sincronizada multicámara con todos los archivos de audio. Lo que tienen que hacer ustedes es primero sincronizar y luego vamos a exportar el audio en un solo MP3. Nos vamos a la sección de exportar y nos vamos casi al final en DaVinci Resolve donde dice solo audio, audio only. Nos vamos a audio y cambiamos el wave por MP3. Y en MP3 yo les recomiendo, para que no sea muy pesado, que lo bajen a 160 KB por segundo, que es más que suficiente. Y luego nos vamos a renderizar. Perfecto, una vez que hemos terminado de exportar este audio, ahora vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a exportar el XML de esta secuencia. Entonces nos vamos a toda la secuencia, clic derecho, nos vamos a Timelines y nos vamos a exportar un XML. Especialmente si están en DaVinci Resolve, sean cuidadosos de exportar esta opción que dice FCP, que quiere decir Final Cut Pro 7 XML. Esta sería la versión más compatible con Plotline y con la mayoría de softwares que usan XML. Lo exportamos y eso es todo. Ahora nos vamos a pasar a la página de Plotline. Esta es la página tal cual. Por motivos de explicación vamos a poner en traducción para español. Y esta página van a ver que es muy fácil de usar. Nos vamos a nuestro panel. Aquí va a depender bastante de cómo lo tengan ustedes, pero en mi caso yo ya tenía una boda hecha, entonces ahora vamos a crear un nuevo proyecto. Nos vamos aquí, nos va a decir qué estamos queriendo editar, si es que es una película de bodas, un documental, un comercial. En este caso es una película de bodas. Vamos a crear proyecto, vamos a poner el nombre de los novios. En este caso a mí me gusta poner solo las iniciales, que es LIA, y ponemos crear. Y aquí nos va a decir que ya está listo para crear y subir los archivos. Aquí vamos en donde nos pide el archivo de audio, subimos nuestro MP3. En este caso nos va a pedir ciertos parámetros, en qué frame rate o en cuántos cuadros por segundo está hecho nuestro proyecto. Mi proyecto está a 23.976, la primera opción, perfecto. ¿Cuántas voces son? 3 voces, que es novio, la novia y el orador. Y en qué idioma está, aquí es la parte especial que ahora soporta también español. Vamos a subir el archivo y mientras está subiendo el archivo vamos a ver que es súper rápido, porque creamos un archivo MP3 súper largo, pero no tan pesado, que es de 160 KB por segundo, que es lo que yo les recomendaba. Una vez que se subió el archivo MP3, empieza la transcripción y mientras tanto podemos agregar nuestro XML. Aquí vamos a subir nuestro archivo XML, buscamos y lo subimos. Inmediatamente nos va a reconocer y nos reconoce qué versión es. Y por ejemplo aquí me dice cuántos clips hay, nos dice la duración de todo, que es 1 hora 8 minutos, y esto tiene que coincidir perfectamente con el archivo de audio. Subimos el archivo y aquí, como vemos, ya está lista la subida del archivo XML y también ya está lista la transcripción. ¿Qué es lo que nos sigue? Vamos ahora justo a la parte de la transcripción.
y nos va a leer, vamos a dejar de nuevo esto en español, y nos va a decir que el archivo ya naturalmente se transcribió y nos identificó nuestros oradores o las personas que hablaron. Por ejemplo, Alfredo se llama el novio, automáticamente la inteligencia artificial lo detectó. Joana, la amiga del novio. Lorena se llama la novia, el oficiante de la ceremonia, y también hay un registro, una parte que fue el matrimonio civil, y aquí dice registrador civil. Es automáticamente, yo no hice nada, Plotline automáticamente lo registró. Si hubiera algún error o no lo registra, con este botón de aquí más o menos identifica. Y eso que yo le puse, que según yo me acordaba de esta boda habían 3 personas, pero identificó a 5 oradores. Está perfecto, y con eso nos vamos a la siguiente parte, que sería el guión de la historia. Aquí es muy importante porque esto define bastante su estilo. Vamos a decir que nos cree el guión de la historia, y aquí nos dice que cuál de las esencias o cuál de los estilos nos quedaría mejor. Por ejemplo, el narrativo o el legado. A mí me gusta más la versión del narrativo, entonces voy a elegir esto. Aquí vamos a poner un título a este script, vamos a poner ceremonia, y aquí vamos a poner que nos cree una vista previa de la información básica de la historia. Aquí nos está analizando y dando nuestras mejores partes de la historia, y esto se va a tardar unos pocos minutos. Aquí también pueden cambiar ustedes de la densidad del diálogo, si es que les gusta que haya mucho diálogo o menos diálogo. En mi caso me gusta que haya bastante diálogo para poder elegir, y si es que me sobra a la final, descarto algunas partes. Y está listo, no se demoró ni un minuto. Aquí nos dice más o menos la descripción, el ambiente emotivo, profundamente sencillo, sincero, íntimo y genuino. Es perfecta la descripción que va con esta ceremonia, con esta boda que yo recuerdo el día de la boda. Y por ejemplo aquí nos pone los momentos más importantes, como por ejemplo la familia. Entonces esto me parece perfecto como está. Y aquí también podemos incluir o excluir a oradores. Por ejemplo, obviamente quiero que hable el novio, quiero que hable la amiga del novio, quiero que hable la novia, el oficiante. Por ejemplo, en este caso yo voy a excluir a la parte de el orador del registrador civil. Y esto de aquí nos garantiza que va a haber lo que exactamente yo quiero. Y en esta parte de avanzados me parece súper bien, como por ejemplo vamos a excluir ciertas partes si es que hay un MC o un maestro de ceremonias que no queremos incluir. A veces también por los micrófonos del día de la boda se nos filtra nuestras propias voces del videógrafo, de los fotógrafos, también excluimos esa parte. Y en esta parte de aquí vamos ya a generar el guión de la historia. Aquí ya nos está elaborando el guión, y en pocos momentos más o menos nos dice que entre 2 o 3 minutos estará listo todo el contenido para exportar en otro XML y devolverlo a DaVinci Resolve. Está listo, y aquí nos vemos que ya nos creó un guión de toda la ceremonia. Esto podemos hacer con cualquier parte de el día de la boda o con el día de la boda completo, pero en este caso como ejemplo vamos a hacer solo con la ceremonia. Entonces aquí ya me da un guión. Entonces lo que nosotros podemos hacer básicamente es exportar, o si queremos aquí editar, excluir alguna parte o volverla a incluir dentro de la plataforma de Plotline, lo podemos arreglar. Y por último nos vamos al apartado que dice exportar, y aquí nos dice para qué vamos a exportar. Por ejemplo, de nuevo nos dice que el estándar 24 cuadros por segundo, y nos vamos a DaVinci Resolve, que es en este caso que estamos trabajando, y yo quiero que se exporte de nuevo en sincronización en Final Cut 7. Entonces nos vamos a crear sincronización de multicámaras y nos vamos a descargar el punto XML, y está listo y descargado. Una vez hecho esto, regresamos a DaVinci Resolve y nos vamos a la parte de media, nos vamos a clic derecho, timelines, importar, y nos vamos a importar un XML. Buscamos el XML que nos dio, y aquí algo que a mí me gusta hacer es dejar que automáticamente utilice el material que ya está dentro de DaVinci Resolve para que no vuelva a importar el material. Le damos OK y le damos que nos va a pedir en dónde DaVinci Resolve está esto. Está dentro de la carpeta media, le damos OK y listo, nos importó todo exactamente cortado de la hora que le dimos. Más o menos nos devolvió 7 minutos, que era el tiempo que más o menos le pedimos, y está listo. Con esto nosotros ya podemos utilizar en multicámaras, podemos convertir en multicámaras o seguir editando desde aquí. Lo que más me impresionó es que Plotline no solo transcribe el audio, entiende la historia, puede identificar momentos emocionalmente importantes, puede reconocer qué frases tienen más peso dentro de la narrativa y puede organizar todo esto en una estructura coherente y, lo más importante, funcionando completamente en español. Esto cambia completamente el flujo de trabajo, porque una de las partes más difíciles y que más consumen tiempo de editar una boda es descubrir la historia, y esta herramienta acelera radicalmente este proceso. Por eso es importante entender algo: Plotline no edita el video completo por ti.
Todavía necesitas agregar música, construir el ritmo, agregar las imágenes, hacer el diseño sonoro, hacer la colorización. Todas las decisiones creativas siguen siendo humanas, siguen siendo tuyas. Bloodline no reemplaza al filmmaker. Bloodline organiza la base de la historia para que tú puedas enfocarte en la parte más importante, que es el arte. Como cinematógrafo de bodas, el storytelling siempre ha sido la parte más importante de mi trabajo. Es el momento en que conectas con la pareja, donde entiendes quiénes son, donde construyes algo único. Y herramientas como esta plantean una pregunta interesante. No si la inteligencia artificial puede reemplazar la creatividad, sino si puede ayudarte a llegar más rápido a ella. La realidad es que ya usamos inteligencia artificial en muchas partes de nuestro flujo de trabajo del día a día. Sincronización automática de audio, corrección automática de color, ajuste automático de sonido. Todas estas herramientas nos ayudan a ahorrar tiempo y nos permiten a enfocarnos en lo más importante, la creatividad. Bloodline parece ser una evolución natural de este proceso, especialmente ahora funcionando en español. No reemplazará al artista, le da más tiempo para ser artista. Personalmente creo que herramientas como esta no reemplazan la creatividad, la potencian. Y será muy interesante ver cómo evoluciona este tipo de tecnología en los próximos años. Gracias por ver este video. Si te interesa este contenido de cinematografía de bodas, y storytelling y nuevas herramientas que te pueden ayudar a mejorar el flujo de trabajo, sígueme y suscríbete. Nos vemos en la próxima.